Vamos a buscar en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. Solo usaré estos dos textos como base. Toda la escritura, toda ella, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias por este día, por tus bendiciones que son siempre abundantes. Gracias, Señor, por proveernos más de lo que realmente merecemos. Tu amor y tu bondad, Señor, son tan grandes. Bendice nuestras vidas, cuídanos, ayúdanos a serte fiel. Señor, exhórtanos, amonéstanos, corrígenos, enséñanos, que seamos instruidos, Señor, según tu verdad y aprendamos a amar y a vivir de acuerdo a esa verdad. Que atesoremos, Señor, en nuestros corazones tu palabra, tus mandamientos. Señor, gracias por ser nuestro proveedor, cuidador, por ser nuestro salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu promesa de vida eterna, la cual nos está garantizada por la justicia tuya, Cristo. Guarda y cuida a cada uno de los hermanos y ministra a cada corazón según tu propósito. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Este es un tema un poquito a veces difícil de tratar, porque a muchos creyentes, ¿verdad?, nos encanta hablar de la vida cristiana victoriosa. Nos encanta mucho ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Vivo como cristiano de victoria en victoria. Soy un cristiano victorioso. Pero lamentablemente muchas veces el carácter que reflejan muchos creyentes está muy lejos de ser esa la verdad. Una cosa son las afirmaciones nuestras, lo que podemos decir o expresar. Pero muchas veces nuestra conducta, nuestro modelar, nuestra manera de vivir refleja otra cosa. Contradice muchas veces lo que afirmamos. Y ciertamente tenemos que reconocer que Dios ha provisto para que nuestra vida como cristianos sea una vida victoriosa. Ahora vamos a definir esto de manera sencilla, clara, porque es importante. Una vida victoriosa no es una vida exenta de problemas y situaciones. Una vida victoriosa no es una vida con mucha abundancia de bienes materiales. Eso no habla y no tiene que ver con la vida victoriosa. Una vida victoriosa es una vida centrada en Cristo. Una vida victoriosa es una vida en una total dependencia de Dios, viviendo, amando su verdad, viviendo siempre sujetos al señorío de Cristo, obrando según también esa verdad. No es solo estar conscientes de esa verdad, conocer la verdad, estudiar esa verdad, estar convencidos de esa verdad, es que vivamos según esa verdad. Cuando vivimos según esa verdad, o según la verdad del Evangelio de Cristo, entonces damos testimonio de una vida verdaderamente, ¿verdad?, victoriosa. La vida cristiana nunca debería ser un fracaso. No debe ser un fracaso. Nos pueden faltar bienes. Nos pueden faltar incluso muchas veces fuerza para hacer la tarea, el trabajo. En la medida en que las personas van envejeciendo, muchas veces les falta la energía.
y le falta fuerza, le faltan fuerzas para hacer muchas cosas. Pero aun cuando eso sea la realidad en la vida de un cristiano, no por eso tiene que ver con una vida fracasada. El hecho de que muchos fracasan en cuanto a vivir la verdadera vida cristiana es una realidad muy penosa, amado. Y muchas veces es algo que se evita, es un tema que se evita. Muchas veces la persona, los mismos creyentes lo toman de una manera demasiado superficial, pues porque nos resulta difícil ser confrontados muchas veces con nuestra realidad, con nuestra vida espiritual, con nuestra condición espiritual. Pasa mucho eso, amado. Los temas así que tienen que ver con esa confrontación tan necesaria en nuestra vida son los que tratamos de evitar. Porque nos resulta difícil hacer una introspección seria y responsable, donde estemos totalmente dispuestos a aceptar, ¿verdad?, cuál es nuestra condición. Pero muchas veces, amado, los hechos hablan por sí mismos. Nuestro estilo de vida habla por sí mismo. Aquello a lo que estamos demasiado afanados y apegados habla por sí mismo. Todo eso, amado, habla de cuál es nuestra condición. Es un reflejo de lo que está pasando en nuestros interiores. Por más que a veces un cristiano trate de disimular o trate de ocultar, ¿verdad?, esa realidad o esa condición, lo cierto es que siempre sale a flote, amado, y siempre se muestra cuál es la verdadera condición. La vida es divina. Hemos sido vivificados por el Espíritu Santo de Dios. La vida es divina porque hablamos de una obra sobrenatural, la salvación, la regeneración. Estas son cosas, amado, que pertenecen al lenguaje de lo sobrenatural. Esas son cosas que acontecieron en nuestra vida de manera sobrenatural. ¿Cómo fuimos regenerados? ¿Cómo se dio el nuevo nacimiento? De manera sobrenatural. Mediante la fe que depositamos en Cristo, en la suficiencia del Hijo, fuimos justificados, fuimos regenerados. Y nacimos de nuevo. ¿De dónde? De arriba. Ninguno de nosotros puede afirmar, puede decir que de alguna manera aportó algo a su salvación. Nadie aporta nada a la salvación. Nada. El acto de creer en Cristo y en su suficiencia no es una obra. Y hasta en eso tenemos que reconocer que la gracia de Dios nos asistió como pecadores para poder reconocer al Señor, para poderlo contemplar con otros ojos. Porque estando en nuestra condición de pecado, en una condición de muerte, amado, ningún pecador desea a Dios. Pero aquel momento cuando fuimos capaces de contemplar a Cristo de una manera diferente, con un genuino deseo profundo, con una convicción tan clara y profunda de querernos abrazar desesperadamente a Él, como un grito desesperante del alma, eso lo hizo posible la gracia del Señor. Fuimos expuestos, quedamos expuestos al Evangelio, el cual Pablo declara que es poder de Dios, y aparte de estar expuestos al Evangelio, el Espíritu Santo de Dios trajo esa convicción, nos persuadió y nos convenció de quién realmente era Jesucristo. Por eso, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿qué le dijo el Señor? Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Otros podían decir que Él era el Cristo, pero si simplemente lo decían sin esa necesaria convicción, como Pedro en ese momento, entonces no era posible afirmar, mi Padre te lo reveló. Pero aquella confesión de Pedro fue una confesión sincera, y que Cristo mismo sabía que solo ese tipo de confesión sincera que hace salvo al pecador puede ser posible si el mismo Dios interviene
haciendo posible el que la persona pueda desear a Dios en su vida. En nuestra condición de pecadores, el pecador no desea a Dios. Lo que desea es pecar. Lo que ama es el pecado. Se aferra al pecado con una fuerza. Es esclavo del pecado. El pecado se enseñorea de él. ¿Quién puede hoy, siendo salvo, atreverse a decir, fui salvo por mi capacidad, por mis méritos, porque había algo bueno en mí que Dios tenía que considerar como algo a favor, algo que fuera contado como un crédito de mi parte? Nadie. Por eso la vida cristiana es singular, es única, no se compara con ninguna otra vida, porque hablamos de una vida divina. Amado, el Espíritu Santo morando en la vida nuestra habla de la vida divina. El Espíritu Santo interviniendo en nuestra vida, permitiéndonos ver con claridad la palabra de Dios cuando la leemos, poderla entender, degustar de la manera en que lo hacemos, con esa clara comprensión. Es una obra divina. La capacidad de que, a pesar de que todavía lidiamos con una naturaleza pecaminosa, deseemos a Dios y veamos a Dios como una prioridad en nuestra vida, como necesario más que cualquier otra cosa en nuestra vida, es una obra divina. A veces desganados, sin fuerza, de momento sentimos esa energía, ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque el Señor se ha ocupado en devolvernos ese ánimo. Es una obra divina. Muchas veces cuando sentimos desmayar y flaqueamos y creíamos que íbamos a permanecer en el suelo y abandonados y desprovistos de toda asistencia del Padre, no pasó así, pasó lo contrario, porque esa es una obra divina. La vida cristiana es una obra divina. En todo momento, cuando se habla de la vida cristiana, se está hablando de una intervención de Dios. Y a veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta. Sobre todo cuando vienen situaciones difíciles. Por alguna razón razonamos que Dios no está haciendo nada. O sea, si estamos participando de aquello que definimos como abundante, que casi siempre lo limitamos a lo material, Dios es maravilloso, Dios está obrando de una manera, pero cuando viene una situación dura y difícil a nuestra vida, que quizás hay escasez, hay desánimo, hay frustración, que los amigos con los que tú contabas de momento se redujeron de tal forma que no están, entonces razonamos toda la situación, todo el asunto y decimos muchas veces, ¿verdad?, ignorantemente, Dios nos ha abandonado. No hay un momento en la vida cristiana en la que Dios no esté obrando. Continuamente Dios está ministrando y obrando en la vida de sus hijos. Continuamente. Continuamente. A veces en el silbido apacible, en la quietud, en la tranquilidad precisamente, es cuando Dios más está obrando en nuestra vida. No todo es perceptible a los humanos, no todo lo que Dios está haciendo va a ser perceptible, no todo lo vamos a ver necesariamente, pero no por eso vamos a adoptar una actitud de incrédulos y vamos a ignorar las promesas de Dios y la verdad de Dios que nos golpeará en el pecho, en el corazón y nos dirá, yo estoy ahí, Dios está ahí, cumpliendo su propósito. Si hay un padre que no abandona a un hijo, es nuestro Padre Celestial. Si hay un Padre fiel, ese es Dios. ¿En qué momento dejará Dios de ser fiel? Cuando promete que ni siquiera por causa de nuestros pecados dejará de ser fiel.
aun cuando el pecado trae consecuencias, la fidelidad de Dios se manifiesta. El cuidado y el amor de Dios se manifiestan como ese tierno pastor. Está todo el tiempo pendiente, cuidando, protegiendo, asistiendo a sus ovejas. Él es el fiel pastor. Pero a veces incluso leemos ese salmo y lo leemos, pero dudando, no creyendo realmente que lo es. No creyendo que las cosas que nos han sobrevenido, Dios las conoce y cumplirán su propósito. Uno mayor que el que pensamos. Porque muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, altercando con Dios mismo, nos creemos más sabios que Dios y creemos que es lo que nos conviene. No sabemos nada, amado. A veces, ¿verdad?, pecamos de ignorantes y asumimos una actitud donde somos sabios en nuestra propia opinión. Permitamos que el sabio sea Dios y dejemos de resistirnos y vamos a rendirnos y vamos a descansar en su sabiduría, en su soberanía, en su poder. Y vamos a confiar que la gracia de Dios es suficiente para mí. La gracia de Dios es lo que necesitamos como cristianos. ¿Cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios, son recordados hoy por hacer cosas maravillosas en el tiempo que le tocó vivir y en el contexto que le tocó vivir? No necesariamente teniendo tantos recursos, no necesariamente teniendo tantas manos amigas. Pero hicieron cosas importantes que beneficiaron a otros creyentes en su tiempo y aún hoy siguen siendo de beneficio y de gran bendición. ¿Por qué esas personas lograron hacer lo que hicieron, quizás con escasez de recursos, con escasez de obreros? Porque sencillamente vivieron una vida en total dependencia y confianza en el Señor. Para ellos la gracia de Dios era suficiente. Y es así. Nosotros no podemos caminar, no podemos basar nuestra experiencia de fe en lo que vemos, no es en lo que poseemos, sino en el mismo Señor. Según el propósito de Dios, Dios proveerá. Según el propósito de Dios, para que tú puedas cumplir con lo que Él ha designado que se ha hecho a través de ti. Eso es así. Y a veces uno está añorando o anhelando otras cosas o deseando ciertas cosas de una manera distinta, y a veces debemos simplemente abandonar ese tipo de idea o pensamiento y reconocer que Dios obrará en nosotros y a través de nosotros según lo que Él ha planificado. El impacto de la vida tuya como cristiano no necesariamente será el impacto que aquel cristiano va a tener en la vida de otro, pero que a ti te satisfaga el hecho de que has sido escogido por el Señor y que Dios te use. Y si el impacto que tú vas a tener en Cristo será sobre 10 personas, glorifica al Señor por el impacto que Dios te permitirá tener sobre esas 10 personas. Y si el impacto que aquel cristiano tendrá sobre 1000 personas, que se glorifique y dé gracias a Dios por el impacto que Dios le va a permitir tener sobre esas 1000 personas. Amén. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que uno es más grande que el otro. Eso simplemente habla de que Dios es grande. Amén. Y que Dios realmente es soberano y obra como Él quiere. Como Él quiere. Ni siquiera tiene que ver con la capacidad que uno tenga. No, es que no tiene que ver ni con la capacidad, ni con el intelecto, ni necesariamente con los recursos ¿verdad?, que uno disponga. Tiene que ver con un Dios que es soberano y que determina cómo serán las cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿No le pasa que a veces alguien quizás se le acerca y le dice, oye, tú tienes una capacidad extraordinaria, tú deberías estar haciendo esto y tendrías más alcance o estarías allá?
No, que me baste a mí hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Y que mi alma encuentre regocijo haciendo lo que Dios ha decidido que yo haga. Porque tiene que ver con el acto soberano de Dios que escoge y decide qué quiere para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a conformarnos con eso que Dios decida. Porque ahí es que viene la lucha. La gente a veces no se conforma. No es conforme con lo que Dios ha decidido para ti. Y esa inconformidad, amado, los hace incurrir en pecado. Tenemos que siempre orar y buscar la dirección de Dios y realmente querer hacer lo que Dios quiera que hagamos. Bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres que yo haga. Cuando uno se pregunta, Noé, ¿por qué Noé insistir tanto a tanta gente pecadora? Si Dios sabía que era lo que iba a pasar, la gente no iba a responder a aquel llamado. ¿Y por qué entonces insistir tanto y ocupar a Noé de esa forma? Él procuró ser fiel en lo que Dios le dijo. Las consecuencias se dejan en las manos de Dios. Tú procuras ser fiel en lo que Él te dice. Ahora, las consecuencias es algo que están lejos del control de nosotros como cristianos. Tú puedes animar a alguien a que se arrepienta, que acepte a Cristo, y de verdad uno debe desear eso. Pero tú no tienes el control sobre eso que va a decidir la persona. Mire, se lo puedes plantear de la manera más clara, más elocuente, más precisa. Pero si la persona no quiere, no quiere. En estos días escuchaba yo un predicador, es respetado en ciertos lugares, reformado, que obviamente yo no puedo estar de acuerdo con sus expresiones. Él decía que preferiblemente es mejor obligar a los hijos a que sean cristianos, porque si no el mundo los va a adoctrinar a su manera. Amado, eso ni siquiera bíblicamente es correcto. Si alguien tenía el poder para obligar a la gente a que se arrepintiera, era Cristo, y no lo hizo. No, lo bíblico es, modelemos a Cristo en nuestro hogar. Comparte el evangelio a tus hijos, modélale a Cristo. Déjale saber que el cristianismo no habla de personas 100% perfectas, para que no se desilusionen y vayan creciendo con una expectativa irreal de lo que es el cristiano, porque lamentablemente eso... Pero también hay que tener otro cuidado. Un falso concepto de lo que es el evangelio también afectaría mucho. Si nosotros creemos, un padre cree que el evangelio, ¿verdad?, es moralismo, pues cometió un gran error y es uno que va a hacer mucho daño cuando instruye a un hijo. El hijo no necesariamente está aprendiendo lo que es el evangelio bíblico. El evangelio no es moralismo. La moralidad es diferente. El moralismo es otra cosa. Y algunos, quizás tratando de inculcar con la mejor intención lo que es el evangelio, lo que hicieron fue que no enseñaron realmente lo que el evangelio era, sino que todo era una serie de restricciones, prohibiciones, limitaciones. Y se trataba de respaldar todo ese tipo de demanda con la escritura y se justificaba como el evangelio. Eso es el evangelio. Y claro, con razón tenemos un montón de gente que aborrece el evangelio, no quiere saber de estar en una congregación. Hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar entre estas cosas. Yo no puedo, y por más difícil que pueda ser un padre, no puede obligar a nadie a ser cristiano. Tú no puedes... hablábamos el domingo pasado y una de las cosas que se mencionó importante, la gracia no se puede heredar, no es transferible. El pecado sí lo heredamos, pero la gracia no se puede. Usted es salvo, pero no es algo, ojalá se pudiera, pero yo no puedo transferirlo eso ¿a qué? A mi hijo esa gracia. Ahora yo le confronto con la realidad del evangelio. ¿Y cuáles son las consecuencias de su estado de pecado? Pero ¿cuál es la solución que ya Dios ha provisto? Por lo cual no hay por qué temer si confiamos en Cristo como suficiente para el perdón de pecado y la salvación.
Y aparte de ese mensaje, como padre uno, modelar esa verdad. Que verdaderamente nuestros hijos sientan que uno tiene una preocupación genuina por el destino eterno de ellos. Que aunque uno tiene parte de estas responsabilidades, que sí, que se eduquen, y no es que no puedan, la palabra correcta es, no es que no puedan tener aspiraciones, pero hay que enseñarle que Dios debe ser prioridad en sus vidas y que por encima de todo busquen dirección de Dios, entreguen primeramente sus vidas, se reconcilien con Dios y aprendan a depender de Dios y busquen que Dios encamine sus pasos y los dirija según el propósito de Dios. Y puede que esas personas que se habían propuesto ser ingenieros y ser todo esto, de momento tomaron la decisión más importante, se reconciliaron con Dios y posiblemente Dios al guiar sus pasos les revele, yo no quiero que tú seas ingeniero. Y no es que no tenga la capacidad la persona, pero Dios posiblemente lo lleve en otra dirección, pero que ese muchacho entienda que Dios es prioridad y que posiblemente termine con un trabajo que gane menos, pero termine honrando y haciendo la voluntad del Señor, que eso, amado, eso tiene un valor incalculable. Eso no puede calcularse. No hay nada que sobrepase en valor a Dios. Porque al fin y al cabo, todo lo terrenal que pueda adquirir un muchacho, eso se hace nada. Pero que sea preparado para la eternidad y entienda que nada es más importante que la eternidad, porque un día va a morir. Y las riquezas no lo van a ayudar. Nadie lo podrá ayudar. Eso es algo que todo el mundo enfrentará. Ese momento llegará, que cuando ese momento llegue, aun cuando en su situación haya dolor, haya dificultad, pero que haya una convicción, una paz interna en el sentido de que yo he sido reconciliado y yo sé para dónde voy por la justicia de Cristo que me ha sido imputada. Yo he sido justificado y declarado justo. Por lo tanto, sé que al morir seré recibido en los cielos. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de preparar a los hijos para la vida, a veces los padres mismos creyentes están más enfocados en que sean doctores, prepararlo más en ese sentido. No, que tú seas un buen doctor y que tú seas, y son buenos deseos, pero la prioridad es que todo el tiempo tú les recuerdes la necesidad de Dios en la vida de ellos y las consecuencias de la condición del pecado, que tendrán que enfrentar a Dios, que es ineludible, eso no se podrá, no hay ser humano que pueda, y ese momento va a llegar. Y que la prioridad debe ser reconciliarse con Dios y procurar vivir de tal manera que Él sea glorificado. Esa riqueza no tiene valor, nada supera en riqueza esa verdad. Él es el guía infalible. Nosotros queremos una vida cristiana triunfante y victoriosa, pues permite que Él sea guía tuya. Permite que el Espíritu te guíe, que Dios te dirija a través de su palabra. Pero para eso no puedes abrir la Biblia una vez a la semana o cuando la hables simplemente la abres para una lectura superficial. Y casi siempre buscan algo que sea no complejo. El Salmo, el que ya se saben hasta la saciedad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después vengo y lo dejo abierto allí porque no lo terminé ni de leer. Entonces, así no se puede buscar dirección de Dios. El congregarse es parte importante porque Dios habla también cuando nos reunimos a través de los hermanos, a través de la prédica, a través del estudio. Somos estimulados cuando estamos juntos, de manera corporativa. Y de muchas otras maneras, la oración es sumamente importante, una vida de oración. Queremos realmente que Dios nos dirija. Pero cuando venga el Espíritu, Juan 16:13 dice la Escritura, venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el que anduviere en este camino, por más torpe que sea, como dice Isaías, no tropezará, si verdaderamente busca ser dirigido por el Señor. La provisión que Dios hace es abundante y es suficiente. El problema es que nosotros no somos conformes. Y ahí es que empiezan a deslizarse nuestros pasos.
Cuando nosotros dejamos de ser conformes con lo que Dios nos provee o lo que Dios desea proveernos y empezamos a enfocar nuestra mirada en lo que los demás tienen y empezamos a desear lo que los demás tienen, amados, nuestros pasos se deslizan. Nosotros tenemos que aprender a ser conformes, como el mismo apóstol Pablo expresó. Él llegó a experimentar momentos de abundancia y otros de escasez, otros de mucha persecución, de mucho dolor, pero siempre se conformó y estuvo agradecido con todo lo que Dios permitió en su vida, porque para él la mayor riqueza era Cristo. Si tenía a Cristo, lo tenía todo. Las demás cosas eran vanidad. Todas dejan de ser, pero Cristo jamás. Y entonces nosotros a veces queremos una vida victoriosa, pero apenas cultivamos nuestra relación con Dios. Apenas oramos, apenas leemos la Escritura, no nos queremos congregar. No queremos establecer relación real con otros hermanos en la iglesia, porque a veces si el culto se acaba, si no te tiras corriendo a la puerta para poderlo saludar, muchas veces hay hermanos que tú haces así, ya, ¿dónde están? No, amado, entienda una cosa, sí, siempre tenemos nuestras cosas que hacer, que son importantes, pero entienda una cosa, cuando usted se reúne con otros hermanos, no es solamente la parte de la liturgia, no es solamente la predicación, no es solamente la enseñanza bíblica, es que Dios lo ordena porque ese espacio es necesario para ¿qué? Establecer relaciones sólidas. Miren, así es que surgen las buenas ideas de evangelismo, de organización, de nuevo ministerio. Pero sobre todo, la relación entre hermanos se fortalece. Eso es importante, amado, que nos busquemos y deseemos pasar tiempo juntos. El reunirnos congregacionalmente nos da una gran oportunidad para eso. Véalo de esa manera también. Más allá de la liturgia, que es importante, estudio, predicación, su hermano, cómo está, y permitir que la relación se fortalezca. A veces quizás el hermano puede decirle, mira, tú estás ocupado, te invito a comerte un helado. Pueden seguir su relación, que se fortalezca. Y a veces en esa conversación surge una buena iniciativa. Y así cuando vienen los momentos de soledad, ese hermano se acuerda y reconoce, yo tengo hermanos que yo sé que me aman. Y que quizás entienden por lo que estoy pasando y yo sé que pueden ser de mucha ayuda. O sea, nuestros hermanos no pueden ser, no podemos sentir que nuestro hermano es como un extraño. Eso no puede ser, amado. La provisión de Dios es suficiente para nosotros. En 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La pregunta es, ¿para nosotros qué es lo suficiente? Porque pareciera que a veces no nos saciamos. Y ahí es que está el problema. Y eso es lo que hace que incurramos en muchas veces en pecado. No nos basta lo que Dios nos ha permitido, creemos que es insuficiente y nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones que a la postre nos van a hacer mucho daño. Es suficiente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Tenga cuidado que aquí los del falso evangelio de la prosperidad lo usan para hacer referencia a que aquí la promesa es con relación a lo material. No tiene que ver con riqueza material para nada ahí. Tiene que ver con lo que es prioridad para Dios, que es la vida, lo espiritual. La fortaleza espiritual, la atención necesaria en cuanto a lo espiritual para poder permanecer firmes, ¿verdad? Al ser tentados en medio de las persecuciones, en medio de la adversidad. Esa riqueza espiritual que es tan abundante, que no tiene límite, amado. Es como una compuerta que se abrió, que Dios abrió de par en par. Para nosotros, sus hijos. Tenemos una gran riqueza. Valore la riqueza de Dios por encima de todo lo que el enemigo pueda
le pueda a usted proponer. Mire que Jesús mismo, cuando fue tentado por Satanás, precisamente Satanás, ¿qué le ofreció? Las riquezas del mundo. Y no tratará Satanás de hacer lo mismo con nosotros. No tratará de persuadirnos y tratar de insistir en que, caramba, aquello que el mundo ofrece es mejor. ¿Por qué ser tan fiel a Dios? ¿Verdad? ¿Y por qué no mejor acepta tomar un poco de ambas fuentes? O sea, lo mejor de ambos mundos, tú sabes. Un poco de lo mundano no es nada. La vida cristiana es vida espiritual, es vida divina, es vida triunfante cuando aceptamos que nuestro socorro viene de Dios. No siempre lo material puede solucionar todos los problemas del ser humano. Y no solo eso, las diversas creencias que puedan existir en el mundo no podrán suplir la necesidad real que tenemos como creyentes. Tenemos que tener cuidado a qué pozo vamos, sobre todo cuando estamos desesperados y cuando nuestra alma desespera, cuando siente la necesidad de que su sed sea mitigada. Tenemos que tener cuidado dónde buscamos, a qué fuente nos apegamos, en qué depositamos nuestra confianza o en quién también. Dios ofrece socorro para sus hijos. Cuando nos viene la dificultad, pensamos en el hermano, aun por más que ame a Dios, antes que en Dios mismo, para que nos socorra. O nos acordamos que primeramente Dios es nuestro socorro. A veces hay hermanos todos desalentados y llorando y quejándose porque un hermano no se acordó. Pero la pregunta es, ¿tú te acordaste de Jehová primeramente e invocaste su nombre en la debilidad, en la frustración, en la soledad? Porque posiblemente Dios te probó de esa manera. Posiblemente tú piensas que nadie se acordó de ti, pero tal vez Dios te está llevando a un punto donde tú reflexiones sobre la confianza que dices tener en Él. Porque si de momento te ves en un contexto separado de todos tus hermanos, aislado por causa de la verdad, ¿qué harías allí? ¿Nos quejaríamos igual? O sea, entonces nuestra dependencia está en los hermanos antes que en Dios. Nuestra dependencia está en las riquezas que procuramos acumular antes que en Dios. Está en las capacidades que tenemos, que creemos que nos hacen autosuficientes, o está en Dios. Nuestro socorro, dice la Escritura, viene de ¿quién? Porque aun si un hermano tiene la capacidad de ministrar nuestra vida en un momento determinado de mucha dificultad, se lo debemos al hermano o se lo debemos a Dios. Amado, Dios pone palabras en nuestra boca. Y hasta no solo eso, Dios mueve el corazón de esos hermanos para llegarse a ti. Amén. En realidad es Dios. Depender de Dios por sobre todas las cosas. Si en un momento dado en nuestra vida nos vemos tan limitados o restringidos como en otros lugares de la libertad religiosa y ya no podemos llegar a un templo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro socorro? ¿Cuál fue siempre nuestro socorro? El Señor. Él ofrece socorro constante. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Cristo sabe muy bien cómo nos sentimos nosotros. Cristo sabe lo que es experimentar la soledad. Cristo sabe lo que es sufrir persecución. Cristo sabe lo que es ser falsamente ¿qué? Acusado,
¿Qué no experimentó Cristo en su carne? Y a veces nos olvidamos que Él sabe y conoce muy bien cómo nos sentimos. Y su deseo e intención es que precisamente acudamos a Él como la primera vía, como la única debería ser. A veces nosotros a veces nos necesitamos liberar ciertas cargas. A veces somos como esa válvula de escape que está ahí como que ajorada. Necesitando que se libere toda esa presión. Y qué mejor que liberar nuestras tensiones y presiones que en la presencia del Señor. Que Él sea la prioridad en nuestra vida, Dios primero. Que Él sea nuestro verdadero socorro, aun cuando nos falten otros. No nos falta el Señor. Él promete poder. Judas 24 empieza diciendo, Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La fortaleza tuya, mía, no viene de los hermanos. Esto nos incentiva, nos animan, porque Dios los usa, pero nuestra fortaleza, la de todos nosotros, viene del Señor mismo. Quien nos alienta, quien nos fortalece, quien nos consuela, quien nos anima, es Dios. Es el Señor. Quien nos permite permanecer de pie y sin caída, dice la Escritura, no siendo vencidos por las tentaciones, aun cuando somos débiles, ¿es quién? Es Dios. Así es que se espera la victoria. Claro que se espera la victoria. Cuando atendemos estos consejos y tenemos esto muy claro, muy grabado en nuestro corazón. Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. En Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Así es que el de doble ánimo no tiene por qué ser de doble ánimo. Y declarar siempre en su vida que Cristo ha vencido en su lugar. Cristo nos ha hecho victoriosos porque Él pagó en la cruz. Porque Él venció en nuestro lugar. Porque nos ha provisto abundantemente de su gracia para suplir toda necesidad a la vida nuestra. El fracaso en la vida cristiana viene por nuestra terquedad. Porque insistimos en lo malo, aun cuando sabemos que es malo. Porque muchas veces coqueteamos con aquellas cosas que sabemos que ponen en peligro nuestra espiritualidad. Pero creemos tener el control de todas las cosas que pasan. No prevenimos sobre lo que es malo, porque creemos que estamos tan firmes. Creemos que realmente nuestra estabilidad espiritual se debe a nuestra capacidad, a nuestro ejercicio religioso. Se debe a la misericordia que Dios tiene de ti. Por lo tanto, apártate del mal. Aléjate del mal. Y teme a Dios. Ama a Dios, ama su ley. Procura siempre que ese sea tu mayor deseo, vivir para agradar a Dios. Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Muchas veces el problema nunca va a ser Dios, el problema somos nosotros. Nos alejamos. Empezamos a temer incluso al hombre, como si el hombre tuviera potestad sobre nuestra vida, sobre nuestras almas, de nuestras almas. Y eso, amado, es muy peligroso cuando llegamos a creer que debemos temer al hombre antes que a Dios. Sobre ese particular, la Escritura nos hace la salvedad de que es preferible temer a Dios y no a los hombres.
a que el hombre puede, por causa de tu fidelidad, puede quererte hacer daño. Aún así no temas en el hombre, no temas al hombre. Aún si te hace daño, no temas al hombre, teme a Dios. Teme a Dios. El temor al hombre muchas veces es lo que nos lleva como cristianos a no ser fieles creyentes. Y nos lleva también a cometer un sinnúmero de pecados. Porque entonces empezamos a vivir para agradar a los hombres. No queremos que alguien se sienta ofendido por la verdad bíblica que quizás yo pueda compartir. Temo perder amistades. Temo que personas que amo me dejen de hablar por yo declarar la verdad abiertamente, públicamente, sinceramente. Porque quizás está en riesgo la posición que ocupo en un empleo. Cuando empezamos a permitir que esos temores nos venzan, pecamos contra Dios. Y nuestro peor pecado es ese, que pecamos y le faltamos a Dios, por el temor a los hombres. ¿Pero qué acaso Dios no ha declarado que es nuestro proveedor, nuestro gran cuidador? Dios no ha dicho en su palabra que si procuramos ser fiel, Él nos bendice y guía nuestros pasos y cumple el propósito por el cual nos llamó. Pero cuando nuestra vida se ve amenazada, nuestra amistad se ve amenazada, nuestra posición en el trabajo se ve amenazada, la popularidad de la que gozábamos se ve amenazada, entonces ya Dios no viene a ser lo importante en la vida nuestra. Y ofendemos a Dios. Preferible que un hombre se sienta ofendido por la verdad bíblica a que Dios sea ofendido por nuestra cobardía y temor. El espíritu mundano, el amor del mundano lleva a mezclarse con él. Eso pasa con el que no atiende el consejo de Dios y se va alejando, se va debilitando y empieza a aflorar este amor por aquellas cosas mundanas. Y ese amor lo seduce y lo va dominando y lo va arrastrando y lo va esclavizando. Y eventualmente, ¿qué va a pasar? Va pervirtiendo ese estado. Por eso a veces hay creyentes totalmente decaídos, vencidos, derrotados cuando no debería ser, sin ánimos de perseverar en lo absoluto, sin ánimos de declarar las bendiciones y ser testigo de lo maravilloso y bueno y amoroso que es Dios. Y cuando eso pasa, cuando el espíritu mundano empieza a reinar, empezamos a ser desobedientes. Ya no hay una conciencia, ya no se está pendiente, ya no se tiene este interés de procurar agradar a Dios siendo obediente a su palabra. Porque hay otras cosas que ahora nos importan más. Y la desobediencia no trae gloria al Señor. Salmo 106:34 dice, y estoy terminando ya, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. La consecuencia que experimentó Israel por la continua desobediencia es un ejemplo vivo, un ejemplo claro para nosotros como cristianos. De lo que pudiera pasar en la vida nuestra cuando no estamos en la plena disposición de hacer la voluntad de Dios. Cuando amamos más al mundo y los placeres del mundo y de la carne y nos resistimos a hacer la voluntad de Dios, manifestamos realmente cuál es nuestra pobre condición. Y en el peor de los casos, el creyente que es dominado por los placeres del mundo
y ama más al mundo, nunca fue de Dios. Nunca fue de Dios. No se pueden amar a dos señores. La caída espiritual trae soberbia. Empezamos a creer que no hay una necesidad de confesar el pecado, arrepentirse del pecado. Trae soberbia. Empieza la persona a ser dominada por el orgullo. Y muchas veces son las personas que eventualmente Dios disciplina duramente. Job 15:4 dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. La autoconfianza conduce a eso. Y eso es lo que termina pasando con todo este deterioro espiritual. Eso es lo que manifiesta la persona, una autoconfianza. Por eso es que vive una vida cristiana fracasada, derrotada por la autoconfianza. Sé sabio en su propia opinión. No se considera la ley de Dios con la intención de poner por obra lo que Dios dice, o prever la caída, o prever la tentación, o prever el pecado, no. No necesariamente el creyente vive enajenado de lo que es la verdad, pero peor aún, conociéndola, la desobedece, la desecha, la ignora. Ignorar el consejo de Dios es ignorar a Dios mismo. Rechazar el consejo de Dios es rechazar a Dios mismo. Y una vida victoriosa espiritualmente no puede ser pretendida si se rechaza a Dios, si se rechaza la voluntad de Dios, si se insiste en ser desobediente. Jamás, amado. Jamás. Descuidamos las cosas muchas veces pequeñas, que son las que dan lugar a problemas mayores en nuestra vida. A tiempo, muchas veces el Señor nos va a advertir, a tiempo hay cosas que tienen remedio, que se pueden solucionar de manera más inmediata y evitar consecuencias desastrosas. El problema es que empezamos por ignorar las pequeñeces. El consejo simple nos parece exagerado. Y eventualmente preferimos desobedecer y entonces luego las cosas se complican. Nuestra vida espiritual cae en esa espiral descendente, vamos decayendo. Nos vamos debilitando y nos vamos tornando incrédulos. Muchas veces vemos creyentes que pareciera que ya no tienen ningún deseo de vivir para Dios. El abandono, el arrojo de la verdad, el arrojo fuera de nosotros de la verdad, reemplazando esa verdad por las mentiras del mundo, por el engaño de Satanás, por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, que también trata de persuadirnos sobre lo que es conveniente para nosotros, nos lleva a una condición espiritual deprimente, amado, donde el Espíritu Santo es contristado y apenas en nuestra vida espiritual se refleja progreso alguno. ¿Por qué hay creyentes? Esa pregunta. Pero si todos somos cristianos, hijos de Dios, ¿por qué hay creyentes que parece que no avanzan? Pasan los años y parecen que no maduran. Por eso mismo. La falta del consejo de Dios no es. La presencia de Dios en sus vidas no es. La intervención del Espíritu Santo no es. El problema está en esos creyentes. Cada uno de nosotros, nuestros corazones quedan expuestos a la verdad de Dios. Cada uno de nosotros toma decisiones personales sobre eso que Dios nos dice. Ahí está el problema.
¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros sobre aquello que Dios nos dice? ¿Me parece importante? ¿Me parece poco relevante? ¿Me parece exagerado? Son esas decisiones que tomamos sobre lo que Dios dice lo que va a ser determinante en nuestra condición espiritual. Si creemos como creyentes que no debemos ser diligentes atendiendo las cosas de Dios, sobre todo las disciplinas espirituales, eso tendrá unas consecuencias. Como también si nos parece que debemos ser sumamente diligentes, eso tendrá también otro efecto, obviamente más positivo. Sea lo que sea que tú decidas hacer con el consejo de Dios, tendrá un efecto en la vida tuya. Para bien o para mal.